Hola, mi nombre es Javier Eduardo González Barrias y le vengo a hablar sobre qué es un romboide. Bueno, como sabemos, se denomina romboide al paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo, es decir, paralelogramo que tiene sus lados y ángulos iguales. Bueno, los romboides son paralelogramos que no son ni cuadrados, ni rombos, ni rectángulos. Ya, los romboides tienen 4 lados, siendo iguales 2 a 2, como se puede ver aquí. Además de eso, sabemos que los romboides tienen 4 ángulos. Bueno, como ya sabemos, los romboides tienen 2 diagonales, como podemos ver aquí, y no contienen ejes de simetría. Ya, los romboides tienen ángulos agudos y obtusos. Cada par de ángulos son suplementarios. Como en todo polígono de 4 lados, la suma de todos sus ángulos inferiores es de 360 grados. Ya. Para calcular el área de un romboide vamos a utilizar esta fórmula, que B va a ser la base y H va a ser la altura. El perímetro de un romboide va a ser la suma de sus 4 lados. Como sabemos que el romboide tiene lados 2 por 2, tiene 2 lados iguales y sus ángulos son iguales, el perímetro va a ser la suma por el doble. Ya, bueno, aquí les traigo un ejercicio de cómo sacar el perímetro de un romboide. Yo ya los medí. Aquí para usted sacarle tiene que medirle los ángulos. Este mide 10, de acá 10 y así sucesivamente. Como sabemos, para sacar el perímetro de un romboide es la suma de todos sus ángulos. Como ya sabemos, vamos a sumar todos sus lados. 10 más 10 más 25 más 25. El perímetro va a ser igual a 10 más 10, 20, 40, 50, 60, 70. 70 centímetros va a ser el perímetro de un romboide. Mi nombre es Ana María Medina y vengo de la Universidad Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de características de un romboide. Características de un romboide. Un romboide es una figura plana de 4 lados, un cuadrilátero en que sus lados y sus ángulos internos son distintos 2 a 2. Las figuras geométricas forman parte de la naturaleza, en particular de los 4 lados como el romboide. Tiene muchas aplicaciones en la arquitectura y en el diseño. El romboide es una figura que recibe un nombre especial aparte de ser un paralelogramo. Este nombre romboide se aplica a otra figura, a un cuadrilátero, que tiene sus 2 pares iguales consecutivos iguales. La suma de los ángulos del romboide son anteriormente calificadas entre 360 grados. Un romboide posee las siguientes características. Tiene pares de lados opuestos iguales y paralelogramos. Cada par de ángulos contiguos son suplementarios y tienen 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Las bisectrices de los ángulos contiguos son perpendiculares entre sí. El romboide tiene su fórmula. El romboide es un resultado de multiplicar un lado B que tiene como base en la altura de H. Como todos se preguntan cuántos ángulos tiene un romboide. Este es un paralelogramo de 4 lados iguales a sus ángulos agudos y 2 obtusos. Las diagonales de un rombo o de un romboide son desiguales o perpendiculares. No tienen ángulos rectos, todos son iguales, a 90 grados. Encontramos en los ángulos de características el cuadrilátero y el paralelogramo. Tiene 4 lados iguales, 3 símbolos, 4 diagramas y un polígono curval que es el romboide. Las diagonales del romboide es muy importante destacarlas porque estas son bisectrices. Es decir, no dividen a los ángulos internos en una figura en 2 partes iguales. Las diagonales
son perpendiculares entre sí, sin embargo, podemos calcular fácilmente con el teorema del coseno. Las características de las simetrías o del romboide son polígonos de 4 lados y 4 ángulos, sin embargo, carecen de ejes de simetrías. ¿Por qué un romboide no tiene eje de simetría? Entendemos como eje de simetría a la línea imaginaria que divide una figura geométrica en partes iguales y simétricas. Son polígonos de 4 lados y 4 ángulos, sin embargo carecen de ejes de simetrías. ¿Por qué un romboide no tiene eje de simetría? Entendemos como eje de simetría a la línea imaginaria que divide una figura geométrica en partes iguales y simétricas. Mi nombre es María José Medina, estudio en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, y hoy les vengo a hablar de las propiedades del romboide. Propiedades de un romboide. Un romboide consta de las siguientes propiedades. Tiene dos pares de lados opuestos, iguales y paralelogramos entre sí. Cada par de ángulos contiguos son suplementarios, como en todo polígono, de 4 lados. La suma de todos sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Los romboides son los paralelogramos que no son ni cuadrados, ni rectángulos, ni rombos. Sus lados. El romboide tiene 4 lados, siendo iguales 2 a 2, A y B. En sus ángulos. Tiene 4 ángulos, 2 ángulos, 2A y 2B, iguales 2 a 2. Los ángulos interiores, como en todo cuadrilátero, suman 360 grados. A y B son suplementarios, es decir, que A y B es igual a 180 grados. Sus diagonales. Las diagonales son segmentos que unen las vértices no consecutivas. Tienen dos diagonales, de 1 y de 2. Desiguales y no perpendiculares. Eje de simetría. Un romboide no tiene eje de simetría. Los ángulos opuestos de un romboide miden 10x más 10 ángulos y 2x menos 10 grados. Las diagonales del romboide se cortan en ángulos rectos. Los ángulos opuestos son iguales y son suplementarios con el resto. Un romboide posee las siguientes propiedades. Tiene dos pares opuestos iguales y paralelos entre sí. Cada par de ángulos contiguos son suplementarios. Tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Su área se obtiene multiplicando su longitud por un lado por la distancia perpendicular entre otro lado opuesto. Vamos a encontrar el lado, las diagonales y la altura del romboide. Como vemos, aquí tenemos ya encontrado el lado del romboide. Vamos a encontrar las diagonales. Las diagonales vamos a buscar diagonal 1 y diagonal 2. La diagonal 1 vendría a ser A y C. A y C, la diagonal 1. Y la diagonal 2 vendría a ser B y D. Ahora vamos a encontrar la altura. La altura del romboide vendría a ser E y G. Y esto vendría a ser F y H. Y ya encontramos nuestra altura. El área también es igual al producto de la longitud de un lado por la distancia al lado opuesto de aquel, siendo el lado del rombo h la distancia de un lado al lado paralelo del rombo. El área del rombo es igual al producto entre dos lados y el seno del ángulo comprendido entre estos. El área del rombo es igual al producto de semiperímetro S y del radio R, que la circunferencia escrita quedaría A igual SR.
Para calcular el área de un romboide, la fórmula nos dice que el área es igual a multiplicar la base por altura. Si nosotros pudiéramos tomar una parte de este romboide, que sería la que se forma en este triángulo, si la pudiéramos recortar y poner de este lado, podríamos formar un rectángulo que se formaría en esta parte. Es por eso que la fórmula del romboide es igual que la del rectángulo. En este caso, supongamos que la base mide 35 centímetros y la altura 19. Pasamos a hacer una sustitución donde haremos la multiplicación de dicha medida, en el que 35 por 19 nos dará 665 centímetros al cuadrado. La medida de área siempre tomamos en cuenta que son centímetros por centímetro, por eso va elevado al cuadrado dicha medida. Hola, mi nombre es Ronald Daniel Macías Hiller. Soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, y hoy les voy a hablar sobre el cálculo del perímetro de un romboide. El cálculo del perímetro de un romboide es la suma de sus cuatro lados. Como el romboide tiene lados iguales, 2 a 2, su perímetro es el doble de la suma de los dos lados diferentes A y B. A continuación, les voy a presentar un ejercicio de cálculo del perímetro de un romboide. Un romboide, siendo sus dos lados conocidos e iguales, 2 a 2, donde 2 son de longitud, A es igual a 4 centímetros y los otros dos lados de B es igual a 8 centímetros, como podemos ver en la figura. Su perímetro será el doble de la suma de los lados iguales. Como podemos ver, la fórmula para calcular el perímetro es de 2 por A más B. Procedemos a hacer el ejercicio. Ya. 2 por 4 más 8. Como vemos que está entre paréntesis, sumamos estos dos y nos daría 2. Y el 2 lo multiplicamos para el 2. Esto nos daría 24 centímetros, como puedes decir acá. El resultado es que el perímetro del romboide con lados de 4 centímetros y 8 centímetros es igual a 24 centímetros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Macías, estudiante de nivelación Manuel Félix López. Hoy voy a hablar sobre una breve descripción sobre el romboide, características y un ejercicio. El romboide se denomina romboide al paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo, es decir, un paralelogramo que tiene sus ángulos y sus lados iguales 2 a 2. Una de las características es que tiene dos pares de lados iguales, paralelos entre sí. Así. Como no es rombo, sus diagonales no son perpendiculares entre sí. Como no es rectángulo, sus diagonales no son iguales. La suma de sus ángulos internos, estos de aquí, es de 360 grados. Entonces, vamos a ver lo que son las fórmulas del romboide. Entonces, la fórmula del perímetro del romboide es el doble de la suma de sus lados. La fórmula del área es la base por la altura. Entonces, una vez entendido esto sobre la fórmula, vamos a realizar un ejercicio. Ya de este ejercicio, vamos a hallar lo que es el perímetro y el área. Entonces, aquí tenemos, vale 4 centímetros, este lado vale 4.5 centímetros y su altura de 4 centímetros. Entonces vamos a hallar el perímetro y el área. Recordando que el perímetro es igual al doble de la suma de sus lados y sus lados eran 4 centímetros y 4.5 centímetros. Entonces esto lo vamos a sumar y a multiplicar por su 2. Entonces, aquí 4 más 4.5 son 8.5 y 8.5 por 2
es de 4 centímetros y su altura también de 4 centímetros. Es decir, que vamos a multiplicar 4 por 4. Entonces, 4 por 4 son 16 centímetros. Esto es lo que sería el perímetro y esto de acá lo que sería el área. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Macías. Soy estudiante de la nivelación SPAN Manuel Félix López. Mi exposición a dar es sobre explicar los ejercicios del área y perímetro de un romboide. Entonces, antes de ver el ejercicio, vamos a ver lo que son las fórmulas. Entonces, esta es la figura del romboide donde sus lados son paralelos. Entonces, la fórmula del perímetro, el perímetro es igual a doble de la suma de sus lados. Entonces, es el 2, entre paréntesis, A más B. La fórmula del área, el área del romboide, es igual a la base por la altura. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Ya, de esta figura nos dice que debemos hallar el perímetro y el área de esta figura, el romboide. Entonces, aquí como vemos su base es de 4 centímetros, de este lado son 4.5 centímetros y su altura de 4 centímetros. Entonces, primero vamos a hallar lo que es el perímetro. Para esto debemos saber la fórmula que es el doble de sus lados. Y sus lados era 4 y 4.5 centímetros. Entonces, reemplazando, o sea, sustituyendo aquí, nos da como resultado 17 centímetros. Ese sería su perímetro. Ahora el área es base por altura. Entonces, la base era de 4 centímetros y su altura también era de 4 centímetros. Entonces, multiplicando 4 por 4, nos da como resultado 16 centímetros. Entonces, aquí ya tenemos los resultados, que serían en perímetro 17 centímetros y en su área 16 centímetros. Muchas gracias.